construyó una policía eficaz y confiable. Hace unos días lo dijo Felipe Calderón. Bien he dicho una y otra vez que el tiempo nos pone a todo y a todos en el lugar en el que nos merecemos. No, bueno, incluso hay matrimonios que están a punto del divorcio y se vanaglorian de mucha unidad y de mucho respeto y de mucho amor. Es exactamente lo mismo que hace Calderón en España y no es menor que lo haga en un país que se encuentra del otro lado del charco, al otro lado del continente, porque sabe muy bien que decirlo aquí en México, bueno, la gente simplemente no podría soportar 10 segundos después de esa declaración sin soltarle una mentada de madre o una queja por una hija desaparecida, una madre asesinada, un padre secuestrado y muchas atrocidades más que se cometieron durante el sexenio de Felipe Calderón y la herencia que eso dejó. Es incluso interesante ver cómo ha evolucionado las reacciones de Felipe Calderón. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Genaro García Luna fue atrapado en diciembre de 2019, Felipe Calderón cometió un error brutal, y es que en su ignorancia tomó las redes sociales, tomó su celular, tomó Twitter y dijo no saber absolutamente nada de los lazos criminales de García Luna en su gobierno. Lo que hizo nacer la famosa frase de lo niego calderónicamente. Cuando atraparon a Luis Cárdenas Palomino, ya no hizo ninguna clase de ruido, no hizo ningún tuit, ya no hace ninguna declaración y hoy tampoco vemos una declaración de Felipe Calderón por el tema de la declaración de culpabilidad de Reyes Arzate. Entonces, ¿qué es lo que yo deduzco de esto? Que Felipe Calderón aprendió la lección, porque el negar la existencia de un conocimiento sobre temas de complicidad, sobre tu secretario de seguridad con con el crimen organizado, se puede utilizar como un excelente recurso en un juzgado. El señor dijo que no sabía y podemos documentar y podemos poner evidencias testimoniales, gráficas, audiovisuales, documentales, en manuscritos, en palabras, en testimonios, en todo lo que sea, para dictaminar y comprobar la culpabilidad del señor Calderón. Entonces, por eso vemos la reacción de Felipe Calderón sobre un silencio ruidoso. Hay silencios ruidosos y el de Felipe Calderón, pues es uno en el que ya nos tiene acostumbrados. No esperemos una reacción de Calderón. Después de lo de García Luna ya sabe que no debe de hablar de este tipo de cosas, pero sí hay que hacer ruido mediático. Está cayendo los esquemas y las estructuras de la seguridad de Calderón. Es un fracaso por donde le quieran ver. Entonces Calderón tiene dos opciones: o actuar como no sabía y pasar a la historia como un inepto, o que la justicia, ya sea de Estados Unidos o México, compruebe que sí sabía, que en efecto Calderón sí sabía y le diga a la historia del mundo que Calderón era un presidente que tenía un narcoestado. Que tenía un narcogobierno. Oye, a ver, yo no sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado de esta declaratoria de culpabilidad que se venía por parte de Iván Reyes Arzate, pero queda también una declaración desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recomendó a quienes van a gobernar un estado o municipio poner en buenas manos el mando de la seguridad pública para evitar lo que era común antes, que la delincuencia tome el control de la policía. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar que cuiden ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo. Y también les recomiendo que consulten tanto a el almirante Ojeda, secretario de Marina, como al general Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles, y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las policías.
en los estados y en los municipios. Hoy queda claro que no solamente en los estados y en los municipios, el comandante de la Policía Federal en tiempos de Calderón se declara culpable de conspirar para traficar cocaína. Sósimo, para cerrar este tema, también dice Manuel Pedrero que hay silencios muy ruidosos, como los de algunos medios de comunicación. Y no me refiero a medios de comunicación independientes, sino a esos medios de comunicación que le han tirado la alfombra roja cuando los visita Felipe Calderón, esos que presumen haberse tomado unos tequilas con Felipe Calderón, esos que apapachan a Felipe Calderón, esos que a la hora de opinar, entendió el que entendió, no entienden cómo es que haya un caso contra Genaro García Luna, esos solo como ejemplo, como Ciro Gómez Leiva, que tratan muy de tú a Felipe Calderón. Dame tu opinión, tu reflexión, Sósimo. Bueno, pues es que precisamente este tipo de periodistas y de medios, pues eran parte también, digamos, eran un brazo mediático del gobierno en turno, en este caso de Felipe Calderón, en su momento de Peña Nieto, por ejemplo, pero bueno, estamos hablando en el caso de Felipe Calderón, y bueno, pues Felipe Calderón sabemos que construyó precisamente su gobierno agarrado en dos partes. Primero, la fuerza, los militares en las calles, la militarización total del país, ahí sí, reprimiendo, generando violencia de manera importante, y por otro lado, tratando de generar consensos a través de medios de comunicación. De todos los medios de comunicación, no, solamente de aquellos que sabía que le podían garantizar, generar una supuesta opinión pública a su favor, y bueno, pues todos estos periodistas ahora se tienen que estar tragando también sus palabras, porque durante el sexenio de Felipe Calderón, ellos se tragaron completito el asunto de que había una guerra contra el narcotráfico y que México estaba librando una batalla casi en nombre de la humanidad. Ahora ya salió Felipe Calderón y siguen guardando silencio, y guardan silencio porque pues son cómplices también. Así es. Oye, Manuel,